Hola, buenos días. Vamos a comenzar con el punto número 2 de la unidad 4, correspondiente a la psicología en la Argentina durante las décadas de 1920 y 1930. Vamos a trabajar en particular el movimiento de la higiene mental y la relación del mismo con el higienismo del siglo XIX, la eugenesia y la medicina social. Vamos a utilizar como bibliografía el capítulo de la profesora Talac, Eugenesia e Higiene Mental, Usos de Psicología en la Argentina, del libro Darwinismo Social y Eugenesia en el Mundo Latino. Quienes se han ocupado de la higiene mental en la Argentina toman como punto de partida la creación de la Liga de Higiene Mental en 1929. La higiene mental es un movimiento que nació en los Estados Unidos en la primera década del siglo XX y se desarrolló por fuera del movimiento psiquiátrico, enfatizando la necesidad de atender a los factores ambientales en el origen de las enfermedades mentales. En Argentina, en cambio, fue un movimiento esencialmente psiquiátrico que se articuló con las ideas eugenésicas ya presentes en el marco de la medicina social. La medicina social intentó coordinar conocimientos e intervenciones sobre el individuo con una mirada global que atendía a los efectos de esas intervenciones a nivel poblacional. En otras palabras, esas intervenciones estaban dirigidas a los individuos, a sus conductas, a sus patologías, pero atendiendo no tanto al bienestar de los sujetos afectados, sino a los efectos que esas conductas, que esas patologías podían tener sobre la sociedad en su conjunto. De ahí que la medicina social llegó a presentarse como una función del Estado con un proyecto político definido. En esta búsqueda de la preservación de la sociedad como un todo, las nociones de higiene y de profilaxis se volvieron objetivos prioritarios de la medicina social. La noción de higiene quedó así asociada al mejoramiento de las condiciones ambientales para evitar o reducir la aparición de enfermedades o de anomalías en la sociedad presente, mientras que la noción de profilaxis se refería a todas aquellas intervenciones que buscaban eliminar en el presente aquellos elementos que podían llegar a ser perjudiciales para la sociedad futura. En este sentido, se articulaba también con la noción de eugenesia. La eugenesia era una de las formas de selección que podían implementarse para lograr ese objetivo, intervenir ahora para mejorar la descendencia en el futuro. Es decir, que el objetivo no es el presente, sino la sociedad futura. De esta forma, en la Argentina, la higiene mental y la eugenesia se articularon de una forma original que no existió en los Estados Unidos. De manera que podríamos decir que para hacer una historia de la higiene mental en la Argentina es necesario vincular a este movimiento con el discurso y las prácticas del higienismo y con el pensamiento psicosocial de finales del siglo XIX. El higienismo es un movimiento fundamentalmente médico que surge en el siglo XIX con el objetivo de promover mejores condiciones de vida, evitar contagios y la propagación de enfermedades. Los higienistas consideraban que las formas de vida inadecuadas, como la promiscuidad sexual, la prostitución o el alcoholismo, podían producir anomalías y trastornos que se transmitían hereditariamente. El movimiento higienista se desarrolló en la Argentina, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, con vistas a enfrentar los problemas asociados a la cuestión social, problemas propios de las sociedades occidentales modernas en proceso de urbanización creciente. Este movimiento cobró mayor importancia a partir de la epidemia de fiebre amarilla de 1871. El último tercio del siglo XIX se caracterizó por una serie de epidemias que mostraron las malas condiciones de vida y la precariedad del sistema de salud para atender a esas emergencias. Podría decirse que el higienismo, vinculado a los sectores intelectuales e ilustrados, formó parte de un discurso sobre el progreso y la civilización con una decidida vocación de intervención pública.
Esta intervención no fue meramente filantrópica, sino que buscaba implementar medidas preventivas y disciplinadoras de la población. En este sentido, no solamente se ocuparon de cuestiones técnicas respecto a la salud, sino también de cuestiones morales, con lo cual mostraban una continuidad entre medicina y política. De hecho, la medicina vinculada al Estado concebía sus intervenciones sobre la marginalidad y el desorden público como una tarea de carácter nacional. La autoridad de la medicina como ciencia permitió, al mismo tiempo, legitimar la representación de los problemas sociales en clave médica. La sociedad, entendida como un organismo, y los conflictos sociales, entendidos como patologías, predominó en los discursos no solo de los médicos, sino también en la clase dirigente, en la literatura y en los medios periodísticos. La delincuencia, la mezcla de razas, las ideas anarquistas, las costumbres sociales viciosas como el alcoholismo, fueron leídas y tratadas como causas y productos de una degeneración hereditaria. En el pensamiento positivista argentino fue algo común esta superposición de modelos biológicos y sociológicos. El medio era considerado en forma amplia como el ambiente físico y social, pero el higienismo privilegió la intervención sobre el medio entendido en términos sociales. No obstante, el modelo organismo medio en que se fundaba para explicar las relaciones sociales y las patologías concebía a la acción del medio no como algo determinante, sino sólo como algo que podía favorecer o desencadenar lo que ya estaba presente como una predisposición hereditaria en cada organismo. En este sentido, la herencia era siempre lo verdaderamente determinante, y el medio solamente podía ayudar en la evolución de aquello que ya estaba previamente dado naturalmente, o bien podía obstaculizar, corregir o atenuar dicha evolución. En el caso de la Argentina, todas estas nociones propias del higienismo del siglo XIX persistieron en el modelo de la higiene mental y favorecieron su articulación con las ideas eugenésicas. De este modo, la higiene mental en la Argentina adquirió características originales que diferenciaron su desarrollo del que se dio en otros contextos. Para abordar el tema de la higiene mental, es necesario comenzar por una breve introducción que nos sitúe en los Estados Unidos a principios del siglo XX. El nacimiento de la higiene mental está indisolublemente vinculado con un joven empresario llamado Clifford Beers. En el año 1900, Beers sufrió una crisis aguda desencadenada por la muerte de su hermano. Luego de un intento frustrado de suicidio, su familia decidió internarlo en una institución psiquiátrica en la cual sufrió todo tipo de tratamientos degradantes y humillantes. Fue dado de alta finalmente en septiembre de 1903. Posteriormente, sus desagradables experiencias hicieron ver que para cumplir con su misión terapéutica era indispensable que en las instituciones mentales realizaran cambios fundamentales en su estructura y en su organización. En 1908, Beers publicó un libro autobiográfico titulado Una mente que se encontró a sí misma. En él contaba en detalle todos los padecimientos que había sufrido durante su internación en una institución psiquiátrica. Las críticas se centraban sobre todo en el tratamiento insensible y en ocasiones brutal que se les daba a los pacientes. Este libro, redactado en un lenguaje elocuente, despertó la atención de un público muy amplio y fue un llamado para realizar reformas radicales en la atención institucional y el tratamiento de los enfermos mentales. 2 años más tarde fundó el Comité Nacional para la Higiene Mental e instó a la comunidad internacional a crear una red mundial de sociedades de higiene mental. En 1919 se constituyó el Comité Internacional para la Higiene Mental, organizando en 1930 el primer Congreso Internacional de Higiene Mental en Washington. En 1937 un segundo congreso fue organizado en París. Luego la guerra interrumpió este impulso transformador que recién iba a continuar en la segunda posguerra pero bajo otro signo.
El movimiento de la higiene mental no cuestionaba la existencia del asilo, solamente limitaba sus indicaciones terapéuticas y defendía mejores condiciones de internación para aquellos casos en que ésta fuera necesaria. Sin embargo, al preocuparse por las condiciones ambientales de la enfermedad, erosionó el paradigma heredodegenerativo y las causas de las patologías mentales comenzaron a situarse del lado del medio ambiente. De este modo, para evitar la aparición de enfermedades mentales, era necesario recurrir a medidas profilácticas, prestando atención a las condiciones de vivienda, de alimentación, además de promover una vida saludable. Gracias a este movimiento, los factores ambientales pasaron a un primer plano en la comprensión de las enfermedades mentales y así, al minimizarse el papel de la herencia, surgió una visión mucho más optimista de las posibilidades del tratamiento y de la curación. Como mencionamos previamente, el movimiento de la higiene mental tuvo algunas características diferentes en nuestro país. Este movimiento se inicia en la Argentina con la fundación de la Liga Argentina de Higiene Mental el 6 de diciembre de 1929 a instancias de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría. Las principales figuras de la higiene mental ocuparon un lugar destacado en la dirección de las instituciones estatales encargadas de la enseñanza y la asistencia psiquiátricas. Así, el primer presidente de la Liga, Gonzalo Bosch, era, al mismo tiempo, el director de un hospicio, el Hospicio de las Mercedes. Si tomamos en cuenta la forma en que se desarrolló en otros países, este solo dato muestra una diferencia fundamental. La higiene mental no estuvo a cargo de sectores que, desde afuera del campo psiquiátrico, buscaran modificar el sistema asilar. Por el contrario, el movimiento de la higiene mental en nuestro país apareció legitimado en un espacio puramente médico, y en tal sentido se encontró bien lejos de aquel carácter profano que lo caracterizó en los Estados Unidos. Se puede afirmar entonces que la higiene mental en la Argentina nació en el hospicio y en las cátedras de psiquiatría y estuvo a cargo de las figuras principales de la psiquiatría asilar. Por esta misma razón, la higiene mental en la Argentina no viene, en esencia, ni a cuestionar a una concepción de la enfermedad mental asentada en la herencia y en la degeneración, ni al asilo como institución privilegiada. La importancia otorgada por la higiene mental a los factores ambientales no contradice entonces el origen orgánico hereditario de las enfermedades psíquicas. Lejos de ser considerado como un determinante fundamental en la conformación de los caracteres psíquicos del individuo, el ambiente o el medio era presentado como un desencadenante cuya acción solamente podía atenuar o favorecer aquello que ya estaba presente en la constitución psicofísica de cada individuo. Por otra parte, en la Argentina, la higiene mental encontró en la tradición eugenésica un terreno fértil para desarrollarse. Como hemos visto en la unidad número 2, la eugenesia es una disciplina que promueve la intervención sobre las prácticas reproductivas de la especie humana, articulándose con determinados fines y proyectos políticos. Si bien en la Argentina los postulados de la eugenesia negativa tuvieron una influencia muy marginal, fundamentalmente por la adhesión de los autores argentinos a la noción lamarckiana de herencia de los caracteres adquiridos, se buscó, no obstante, identificar a los individuos considerados anormales cuya reproducción podría resultar perjudicial para la sociedad. En este contexto, dos nociones resultaron centrales para comprender esta particular articulación entre los intentos de modificación del medio social, el papel central asignado a la herencia y la eugenesia. Estas son las nociones de degeneración y de herencia de las modificaciones adquiridas. En los discursos psicológicos de los autores argentinos predominó una noción de evolución como progreso. Fue justamente en contraposición a este ideal de progreso que se habló de degeneración. Desde esta perspectiva, si hay evolución tanto a nivel individual como a nivel de la especie,
es también posible argumentar que aquello que no evoluciona implica o una detención en el desarrollo o una involución. Toda forma de involución o de desviación del desarrollo normal era interpretada como una degeneración. El concepto de degeneración implicaba una anomalía física que tenía traducción a lo psicológico y que no solamente se transmitía de generación en generación, sino que en cada nueva generación se iba acentuando esa anomalía. De esta manera, la reproducción de los sujetos anormales era vista como potencialmente peligrosa para la sociedad, ya que eran considerados portadores de una tara hereditaria que, por su carácter degenerativo, podría propagarse a la descendencia y de esta manera degradar a la especie. La teoría de la degeneración legitimó de esta manera el desarrollo de técnicas de identificación, clasificación e intervención sobre los individuos considerados anormales como una forma de defender a la sociedad de estos individuos. La categoría de degeneración aplicada a todo aquello que no encajara con la imagen de sociedad evolucionada y en constante progreso conducía a interpretar los problemas sociales en términos biológicos, como formas de involución. Estas valoraciones llevaron a la patologización de todo lo que no concordara con la imagen idealizada de esa sociedad, ubicando siempre en el individuo, en su cuerpo, su organismo, las causas de todos los males, de todo aquello que atentaba contra el progreso. De esta manera, criminales, anarquistas, mujeres trabajadoras, indígenas, entre otros, fueron comprendidos a través de la grilla interpretativa que brindaba la categoría de degeneración. Estas posiciones fuertemente hereditaristas convivieron en la Argentina en tensión con la creencia de que podía modificarse la herencia actuando sobre el medio, actuando sobre las costumbres. En este marco, las intervenciones eugenésicas fueron esencialmente preventivas. La adhesión a la idea de la herencia de las modificaciones adquiridas justificó la creencia en el potencial de las intervenciones correctoras y profilácticas para mitigar el papel determinante de la herencia. Desde esta perspectiva, los problemas sociales fueron vistos como desajustes que podrían ser corregidos actuando sobre aquello que los causaba. Por su parte, las condiciones sociales, vistas como el medio, podían actuar reforzando o corrigiendo las subjetividades. De esta manera, durante las décadas de 1920 y de 1930, la mayor parte de los proyectos eugenésicos en la Argentina apelaron al Estado para lograr, a través de leyes, instituciones y regulación de las prácticas eugenésicas, la modificación de aquellos componentes del medio considerados como degenerativos. Se buscó así mejorar las condiciones de vivienda, del trabajo, la protección a la procreación, la protección de la maternidad, de la infancia, entre otras medidas. Los problemas de aprendizaje y de indisciplina en los niños fueron abordados también a partir de los planteos sobre la normalidad. Estos abordajes impulsaron el desarrollo de conocimiento acerca de las causas de la anormalidad infantil y al mismo tiempo promovieron formas de intervención psicopedagógicas y clínicas que supusieron cruces entre la psicología y otros campos disciplinares tales como la educación o la psiquiatría. Para establecer los criterios de normalidad, el ámbito escolar fue tomado como parámetro del desarrollo del niño normal. Se buscaba identificar y diferenciar a los niños con anormalidades leves que requerían una intervención psicopedagógica de aquellos niños que padecían alguna anormalidad severa, alguna anormalidad que no se consideraba como mejorable y que por lo tanto solamente podía ser abordada
desde una intervención clínica. Desde un punto de vista profiláctico, la intervención sobre los niños anormales pretendía, por un lado, proteger en el espacio escolar a los niños normales de una supuesta influencia negativa que ejercerían sobre ellos los niños anormales. Por otra parte, se procuraba también la protección de los niños anormales y de la sociedad, ya que se suponía que estos niños eran más propensos a incurrir en el delito. En la década del 30, la doctora Telma Reca propició un modelo de abordaje de los trastornos infantiles que enfatizaba la prevención y el tratamiento de factores tales como la familia, la escuela y el medio ambiente. En 1934 creó el Consultorio de Higiene Mental en el Hospital de Clínicas con el objetivo de brindar tratamiento psicoterapéutico a niños. Sin embargo, este objetivo estuvo muy lejos de lograrse durante los primeros años. En la década del 40, el consultorio pasó a llamarse Centro de Psicología y Psiquiatría. Este cambio no fue solo un cambio de nombre, sino que estuvo vinculado también con una modificación en la orientación de los tratamientos que comienzan desde entonces a incluir a la psicoterapia. En este sentido, Telma Reca fue una de las primeras promotoras del tratamiento psicoterapéutico en niños, articulando intervenciones psicopedagógicas con intervenciones clínicas. En 1944, Reca introduce una distinción entre tres tipos de niño problema, según si los trastornos que padecía el niño afectaban a su rendimiento escolar, a su conducta y relaciones sociales o al estado de salud psicofísica general. Al hacer esta distinción, la doctora Reca separaba el criterio psicobiológico de normalidad del criterio meramente escolar y consideraba que los trastornos antisociales o los que afectaban el rendimiento escolar del niño eran menos graves que aquellos que afectaban a su estado de salud psicofísica, los cuales implicaban una mayor desviación de su personalidad. Como ya mencionamos previamente, el primer presidente de la Liga de Higiene Mental fue el Dr. Gonzalo Bosch, una especie de personaje faro para la psiquiatría local en las décadas del 30 y del 40. En 1921 había viajado a los Estados Unidos, en donde se familiarizó con las instituciones creadas por el movimiento de la higiene mental. Al año siguiente fue nombrado titular de la cátedra de psiquiatría que acababa de crearse en Rosario, en la Universidad del Litoral. En 1931 volvió a Buenos Aires como director del Hospicio de la Mercedes, el enorme hospital neuropsiquiátrico al frente del cual se desempeñaría hasta 1947. En 1942, dentro del hospicio, creó los primeros cursos de especialización en psiquiatría. Como director de la Liga Argentina de Higiene Mental, su actividad no tuvo como objetivo la reforma de los asilos para enfermos mentales, aunque sí buscó dotarlos de una mayor eficacia, circunscribiendo la internación solo para los casos en los que fuera imposible llevar a cabo un tratamiento de tipo ambulatorio. Si bien esto supuso centrar la atención en los trastornos leves, la concepción hereditarista apoyada en la noción de degeneración siguió formando parte del discurso de la higiene mental y estableció a nivel local los límites de la acción de esta liga y de las posibilidades de su renovación discursiva. Esta atención que la liga le prestaba a los casos leves que tenían posibilidades de tratamiento ambulatorio se materializó en la creación de consultorios externos en el Hospicio de las Mercedes y en el local de su sede social, y también en la apertura de secciones de servicio social para la asistencia pedagógica de niños anormales. En relación con la profilaxis, encontramos en la higiene mental dos núcleos temáticos. En primer lugar, la detección precoz de la patología, que enfatizaba el diagnóstico individual y el tratamiento preventivo, pero sin revisar a las hipótesis etiológicas, es decir, sin poner en cuestión a las tesis hereditaristas. Tampoco se cuestionaba el lugar central de la institución manicomial. El objetivo era, en todo caso, retardar o evitar la internación del paciente tanto como fuera posible. En segundo lugar,
la tesis del desencadenamiento desadaptativo de los trastornos mentales. Esta tesis implicaba una evaluación de las condiciones ambientales como desencadenantes de la patología. De cualquier manera, en ningún caso se reconocía decididamente una etiología estrictamente psíquica de las enfermedades mentales. Sin embargo, al destacar el papel de la asistencia social, del tratamiento precoz y de distintas formas de rehabilitación de las enfermedades mentales, la higiene mental promovió una modificación en las instituciones asistenciales, promovió la creación de dispensarios, de servicios en hospitales generales y de consultorios externos. Al mismo tiempo, la Liga de Higiene Mental se propuso ampliar su influencia más allá de los estrechos muros del asilo, a través de una política de difusión cuyos medios consistían en conferencias radiofónicas, campañas y folletos educativos, la publicación de una revista, entre otras medidas de difusión. Ahora bien, para describir la discordancia entre el sujeto y el ambiente, la higiene mental recurrió con frecuencia a la categoría de fallas de adaptación. De esta manera, al poner el acento en la difusión y la educación como formas de actuar sobre los factores ambientales, la categoría de adaptación permitía atender preferentemente a las condiciones de la sociedad y atenuar de esta manera un poco el papel del determinismo hereditario. En síntesis, la higiene mental en la Argentina fue un movimiento esencialmente psiquiátrico dirigido por médicos que tenían una inserción privilegiada en las instituciones manicomiales. Por esa razón, más allá de alguna crítica esporádica a las condiciones de los hospicios, no puso en cuestión ni al asilo como institución privilegiada ni a las concepciones hereditario-degenerativas de la enfermedad mental. En sus propuestas, la Liga de Higiene Mental careció de una verdadera vocación para llevar adelante reformas sociales. En función de ello, sus modelos de prevención y de asistencia precoz estuvieron dirigidos fundamentalmente a la intervención sobre el individuo, considerado como portador de taras o de defectos morales que debían ser corregidos para evitar sus consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto. En todo caso, la mayor contribución de la higiene mental estriba en la creación de consultorios externos para el tratamiento ambulatorio y en la promoción de la asistencia infantil, contribuyendo con ello a modernizar el perfil del psiquiatra. Sin embargo, el carácter innovador de esas contribuciones puede ser matizado en la medida en que desde inicios del siglo XX los tratamientos psicoterapéuticos basados en la hipnosis y la sugestión propiciaron el surgimiento de la figura de un especialista en el tratamiento de las enfermedades nerviosas que encontraba su campo de acción e intervención por fuera de los límites del manicomio. Por otra parte, como destaca Besetti, fue también en ese espacio que se produjo la primera recepción médica del freudismo.